La profunda ansiedad que impregna los círculos vaticanos y las jerarquías católicas en múltiples países cuando se menciona el nombre de Rudolf Steiner no es una paranoia infundada o una resistencia irracional a nuevas ideas, sino un temor calculado y bien justificado de que las verdades que reveló a través de una meticulosa investigación clarividente sobre la naturaleza de Cristo, la estructura de la realidad espiritual y los procesos de la evolución humana, amenacen con desmantelar todo el sistema de control que la Iglesia ha construido laboriosamente durante 2 milenios, manteniendo a miles de millones de almas en un estado de perpetua dependencia de la autoridad eclesiástico que reclama exclusividad sobre la interpretación de la voluntad divina y la administración de los medios de salvación. Aunque la Iglesia rara vez ataca a Steiner públicamente, prefiriendo una estrategia de silencio visible con la esperanza de que su influencia permanezca confinada a círculos relativamente pequeños de entusiastas de la antroposofía, ocasionalmente se filtran documentos internos y las discretas advertencias que los obispos emiten a los fieles investigadores revelan un angustiado reconocimiento de que cada una de las revelaciones centrales de Steiner ataca el dogma fundamental sobre el que descansa la estructura de poder católica. Los 5 secretos específicos que Steiner expuso no son especulaciones teológicas abstractas u opiniones filosóficas sobre las cuales personas razonables pueden estar en desacuerdo amigablemente, sino declaraciones concretas sobre realidades espirituales que afirmó haber observado directamente a través de una percepción suprasensible desarrollada sistemáticamente, y cada declaración contradice la doctrina que la Iglesia declaró esencial para la fe auténtica y que ha sido defendida a través de los siglos utilizando todos los medios disponibles, desde la persuasión moral hasta la violencia física cuando fue necesario para suprimir el disentimiento. El primer secreto que Steiner expuso y que causa quizás la mayor alarma entre las autoridades católicas es la revelación sobre la reencarnación como una ley fundamental que rige la evolución de todas las almas humanas a través de múltiples vidas terrenales separadas por períodos en dimensiones espirituales donde se procesan experiencias de vida recientemente completadas y se hacen preparativos para la próxima encarnación. Verdad que destruye por completo la efectividad de la narrativa católica, de que cada persona vive una sola vez seguida inmediatamente por el juicio eterno que determina el destino permanente en el cielo o el infierno, basado exclusivamente en creencias sostenidas y acciones realizadas durante una existencia única e irrepetible. Steiner no solo afirmó de manera abstracta que la reencarnación es real, sino que describió con impresionante detalle técnico cómo a través de la percepción clarividente entrenada podía rastrear historias individuales de almas específicas, a través de múltiples encarnaciones, observando patrones de cómo las tendencias desarrolladas en una vida se manifiestan como capacidades innatas en vidas posteriores, cómo las relaciones entre almas abarcan siglos y reaparecen en diferentes configuraciones, para continuar el trabajo conjunto de la evolución mutua, como el karma creado a través de acciones en encarnaciones pasadas determina las circunstancias del nacimiento y los principales desafíos de la vida presente, de maneras que sirven a sus propósitos. Castigos educativos más que arbitrarios por parte de un Dios enojado. Hay un momento en el que dejas de escuchar y empiezas a reconocerte en lo que se dice. Y cuando esto sucede, no es común. Es una señal de que estás enfrentando algo que podría cambiar tu percepción. Pero este tipo de momento es frágil. Si no actúas, se disuelve y todo vuelve a ser automático. La mayoría de la gente deja pasar esto. Si has notado este punto ahora, no cometas el mismo error. Continúa inmediatamente a través del enlace en la descripción o el comentario fijado y descubre a dónde te puede llevar. Esta comprensión de la existencia humana como un viaje épico a través de docenas o cientos de vidas, en lugar de un solo episodio dramático, destruye la urgencia artificial que la teología católica crea deliberadamente al enseñar que tenemos solo una oportunidad de aceptar la salvación ofrecida exclusivamente a través de la Iglesia antes de morir y enfrentar el juicio que determinará el destino eterno, sin posibilidad de una segunda oportunidad o apelación. La Iglesia reconoce explícitamente a través de su historia de supresión sistemática de cualquier mención de la reencarnación que esta doctrina es una amenaza mortal a las estructuras de control. Porque cuando las personas entienden que las consecuencias de las acciones se resolverán a lo largo de múltiples vidas futuras a través de procesos educativos del karma, en lugar de un castigo eterno arbitrario basado en el estado del alma, en el momento aleatorio de la muerte, la motivación moral cambia
fundamentalmente de evitar el castigo divino mediante la obediencia a las reglas proclamadas por la Iglesia, a comprender genuinamente las causas del sufrimiento y desarrollar la sabiduría mediante la experiencia directa de los resultados de las elecciones de uno a lo largo de los eones. El Concilio de Constantinopla, que en el año 553 d.C., condenó formalmente las enseñanzas de Orígenes sobre la preexistencia, el de las almas y la eventual restauración universal. No fue un puro ejercicio teológico de los obispos que buscaban la verdad, sino una maniobra política del emperador Justiniano que necesitaba una religión que pudiera mantener el orden social a través de amenazas de condenación eterna, en lugar de promover la comprensión de la justicia kármica, que opera a lo largo de múltiples vidas y permite un desarrollo gradual. Steiner, al revelar detalles históricos de cómo la reencarnación fue eliminada sistemáticamente del cristianismo primitivo, a pesar de la clara evidencia de que muchos de los primeros cristianos, incluidos algunos padres de la Iglesia, aceptaban alguna forma de preexistencia, estaba exponiendo mecanismos precisos a través de los cuales verdades espirituales inconvenientes fueron sacrificadas en el altar de las necesidades políticas de un imperio que descubrió que la religión de una sola vida con cielo e infierno eternos era una herramienta mucho más eficaz de control de masas que enseñar el desarrollo gradual a través de múltiples oportunidades. La revelación de Steiner de que el sufrimiento no es un castigo arbitrario de Dios, ni una prueba aleatoria de fe, sino una consecuencia educativa de acciones en vidas pasadas que crean oportunidades para aprender a través de la experiencia de los resultados de las elecciones de uno, es particularmente amenazante porque cambia completamente la relación con las dificultades de la vida, desde la sumisión resignada a la misteriosa voluntad divina, como enseña la Iglesia, hasta una actitud activa de buscar comprender los significados profundos de las experiencias y extraer la sabiduría que le permitirá a uno tomar diferentes decisiones en el futuro. La Iglesia no puede aceptar este entendimiento porque socava la narrativa central de que el sufrimiento es una cruz que Dios envía y que debe ser aceptado pasivamente como participación en los sufrimientos de Cristo. Una narrativa que mantiene a los creyentes en una actitud de dependencia, donde solo a través de la participación en los sacramentos y la obediencia a la autoridad eclesiástica se puede encontrar consuelo y guía. El segundo secreto que Steiner reveló al atacar los fundamentos teológicos del catolicismo es la verdad sobre la naturaleza de Cristo como espíritu solar, una conciencia cósmica que normalmente habita y gobierna el Sol, pero que en un evento único sin precedentes ni posibilidad de repetición, descendió para habitar el cuerpo humano temporalmente, en lugar de ser la segunda persona de la Trinidad eternamente generada por Dios. Padre, como proclama el dogma niceno con la autoridad de concilios ecuménicos que afirman la infalibilidad. Steiner, a través de una investigación clarividente de los registros akáshicos donde permanecen registrados todos los eventos, pudo ver que el ser que habitó el cuerpo de Jesús durante 3 años después del bautismo en el Jordán no era Dios Hijo, como afirma la teología trinitaria, sino que era una fuerza cósmica operando a escala solar, que en el sacrificio supremo aceptó las terribles limitaciones de estar aprisionado en una forma humana individual, sujeta a todas las restricciones de la existencia material, incluida eventualmente la muerte, que es el destino de toda carne. Esta comprensión de Cristo como un principio cósmico en lugar de una persona divina única destruye el elaborado misterio trinitario que la Iglesia desarrolló a través de siglos de acalorados debates teológicos en concilios, donde las formulaciones finalmente fueron declaradas ortodoxas, mientras que las alternativas fueron condenadas como herejías que merecían excomunión y a veces ejecución. La doctrina de la Trinidad, tal como se articula en los credos niceno y atanasiano, utilizando la terminología filosófica griega de sustancia y personas, cumple la función política crucial de crear un misterio que trasciende la comprensión humana ordinaria y que, por lo tanto, solo la Iglesia, a través del magisterio autorizado, puede interpretar válidamente, manteniendo así una dependencia masiva de la autoridad eclesiástica para las explicaciones oficiales de la naturaleza de Dios que deben aceptarse por fe incluso cuando no tienen completo sentido lógico para la mente racional. Cuando Steiner ofreció una comprensión de Cristo basada en la observación clarividente en lugar de formulaciones conciliares, estaba demostrando que los misterios pueden conocerse mediante el desarrollo de la percepción suprasensible en lugar de aceptarse ciegamente mediante la sumisión a la autoridad, democratizando el acceso al conocimiento espiritual de maneras que hacen que las jerarquías interpretativas sean completamente innecesarias porque cada persona, mediante el cultivo apropiado de capacidades latentes, puede eventualmente verificar las realidades por sí misma.
Esta posibilidad de verificación independiente es una amenaza existencial para un sistema basado en afirmaciones de conocimiento exclusivo, derivado de una revelación especial, que solo la Iglesia ha recibido y que, por lo tanto, solo la Iglesia puede proclamar con autoridad. La revelación de Steiner de que Cristo no es propiedad exclusiva del cristianismo institucional, sino una fuerza universal que opera a través de todas las tradiciones espirituales genuinas que buscan la transformación de la conciencia egoísta en amor universal, destruye el fundamento sobre el cual la Iglesia ha construido su pretensión de ser el único camino verdadero de salvación. Ya sea un budista que cultiva la compasión ilimitada, o un hindú que practica de devoción amorosa, o los sufíes musulmanes que buscan la aniquilación del ego en unión con lo divino, están todos trabajando con la misma fuerza crística que los cristianos que practican la caridad, de modo que la exclusividad que proclama el catolicismo se revela como una ilusión sectaria en lugar de una verdad universal, y la razón para someterse a la autoridad católica o aceptar dogmas proclamados por los concilios. Desaparece porque Cristo es accesible a través de múltiples caminos auténticos, en lugar de simplemente a través de un único canal controlado por la jerarquía eclesiástica. El tercer secreto que Steiner expuso y que destruyó las narrativas católicas sobre el nacimiento y la infancia de Jesús es la revelación sobre dos niños diferentes, ambos llamados Jesús, nacidos de linajes separados en tiempos cercanos pero distintos. Uno que trae sabiduría acumulada a través de encarnaciones anteriores, incluida la vida como Zaratustra, fundador del zoroastrismo, y el otro que trae pureza de alma que nunca antes había encarnado en forma terrenal, y que a los 12 años de edad desarrolló un ego transferido del cuerpo salomónico al cuerpo natanano, creando una síntesis única que prepara la base para la entrada del espíritu solar 18 años después. Jesús tenía 30 años y fue bautizado por Juan en el Jordán. Esta revelación contradice rotundamente las narrativas del nacimiento virginal, tal como se presentan en los evangelios canónicos, y destruye el dogma de la Inmaculada Concepción de María, sobre el cual se construye toda la devoción mariana católica, a través de siglos de elaboración teológica y declaraciones papales que culminaron en la proclamación de 1854, que elevó la creencia en la Inmaculada Concepción al estado de dogma que debe aceptarse bajo pena de perder la salvación. La Iglesia ha invertido enormemente a lo largo de la historia en la narración del milagroso nacimiento virginal de Jesús, el único Hijo de Dios, nacido de María, que fue preservado de la mancha del pecado original, desde su misma concepción, mediante la anticipación de los méritos de Cristo. Narración que sirve para elevar a María a la posición casi divina de corredentora y mediadora de todas las gracias, creando un sistema donde se anima a los creyentes a dirigir oraciones y peticiones a María, quien supuestamente intercede ante Cristo, quien se presenta como un juez severo más bien, que como amor incondicional. Si los creyentes entendieran que la preparación de un vehículo para Cristo implicaba un proceso complejo de dos linajes y la fusión de cualidades espirituales complementarias en lugar de un único nacimiento milagroso de una virgen especialmente preparada por Dios, cada estructura elaborada de mariología que la Iglesia cultivara sería cuestionada porque María sería vista como una participante importante, pero no única, en un proceso cósmico, en lugar de ser elegida exclusivamente de maneras que trascienden la comprensión humana. La revelación de Steiner de que Jesús, como personalidad humana, con una historia de crecimiento desde el nacimiento, efectivamente murió en el bautismo, cuando el alma que había habitado el cuerpo se retiró voluntariamente permitiendo la entrada del Cristo cósmico, destruye la narrativa católica de Jesús, que se desarrolla gradualmente hacia una comprensión de la identidad mesiánica durante la niñez y la adolescencia. Una narrativa que permite a la Iglesia usar toda la vida de Jesús como un modelo de desarrollo humano ordinario que todos pueden imitar en sus propias vidas. Si Cristo habitó el cuerpo solo durante 3 años de ministerio, y no desde la concepción, entonces lo que Jesús hizo antes del bautismo no fue una manifestación de la conciencia de Cristo, sino que fue una preparación dedicada de un vehículo a través de un alma humana altamente evolucionada, cambiando completamente la comprensión de quién operaba a través de ese cuerpo en las diferentes etapas y haciendo imposible usar la infancia y adolescencia de Jesús como modelos directos de cómo deberían crecer los niños católicos. El cuarto secreto que Steiner reveló socavando la autoridad sacramental de la Iglesia es la verdad sobre la posibilidad de acceso directo a Cristo a través del desarrollo de la percepción espiritual
en lugar de una dependencia absoluta de los sacramentos administrados exclusivamente por sacerdotes válidamente ordenados mediante sucesión apostólica, una revelación que destruye el fundamento sobre el cual descansa todo el sistema de poder eclesiástico. Steiner no solo afirmó de manera abstracta que Cristo es directamente accesible, sino que se le enseñó específicamente a través de obras detalladas y demostró a través de su propia vida que cada persona puede cultivar capacidades para la percepción suprasensible, a través de prácticas sistemáticas de meditación, contemplación y purificación moral, que eventualmente permitan la observación directa de las realidades espirituales, incluida la presencia de Cristo operando en dimensiones etéricas, desde la resurrección. Esta democratización radical del acceso espiritual, donde la verificación independiente se vuelve posible en lugar de la dependencia de experiencias mediadas por rituales sacramentales, es una amenaza existencial para la Iglesia, que basa todo su poder en la afirmación de que la gracia fluye de Cristo a la humanidad solo a través de 7 sacramentos, instituidos por Cristo y confiados exclusivamente a la Iglesia para administrarlos. Traer sacerdotes ordenados que posean poderes únicos que no están disponibles para los laicos. La Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha elaborado una teología sacramental extremadamente detallada que proclama que el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la ordenación matrimonial y la unción de los enfermos son canales ordinarios de gracia necesarios que todos los católicos deben recibir en momentos apropiados de la vida para mantener el estado de gracia requerido para la salvación, creando un sistema de dependencia perpetua donde los fieles deben regresar repetidamente al control eclesiástico desde el bautismo en la infancia hasta la unción en el lecho de muerte. Esta estructura sacramental cumple la función crítica de mantener el control sobre toda la trayectoria de la vida al requerir la intervención de los sacerdotes en todos los momentos cruciales de la existencia, desde el nacimiento hasta la adolescencia, el matrimonio y finalmente la muerte, asegurando que los católicos practicantes nunca puedan escapar completamente de la esfera de influencia eclesiástica, incluso cuando no estén de acuerdo con las posiciones de la Iglesia en cuestiones morales o doctrinales. Cuando Steiner demostró que el Cristo resucitado es permanentemente accesible en dimensiones etéricas para cualquiera que desarrolle una sensibilidad adecuada a través del trabajo interior, en lugar de requerir la mediación obligatoria de los rituales sacramentales, estaba ofreciendo la liberación de esta dependencia estructural, al mostrar que la conexión genuina con Cristo no depende de las palabras mágicas de un sacerdote o de estar en un estado de gracia definido por haber confesado pecados recientemente, sino que depende del desarrollo de capacidades internas, que cada persona puede cultivar a través de prácticas que no requieren permiso, ordenación o aprobación de la jerarquía eclesiástica. Esta autonomía espiritual es precisamente lo que más teme la Iglesia, porque, sin depender de los sacramentos para mantener la gracia necesaria para la salvación, los creyentes no tendrían ninguna razón convincente para someterse a una autoridad que a menudo demuestra a través de escándalos e hipocresía que no posee una sabiduría moral superior que justifique la obediencia incondicional. La revelación de Steiner de la segunda venida de Cristo, no como un dramático regreso físico en las nubes de acuerdo con la expectativa apocalíptica católica, sino como un despertar progresivo de las capacidades de percepción etérica en un número cada vez mayor de humanos que permiten experiencias místicas directas de Cristo en el cuerpo resucitado, es particularmente amenazante, porque socava una narrativa que siempre mantiene la expectativa en el futuro, en lugar de en el presente, preservando así la dependencia de la Iglesia como única intérprete autorizada de los signos de los tiempos. Si las personas comienzan a tener encuentros místicos verificables con Cristo en dimensiones suprasensibles que confirman una presencia continua y accesible, en lugar de una ausencia temporal a la espera de un futuro incierto, toda la estructura de autoridad basada en representar a Cristo como ausente colapsa, porque Cristo está presente y disponible para aquellos que desarrollan la percepción sin la necesidad de intermediarios que afirmen hablar en su nombre. El quinto secreto que Steiner expuso atacando el dogma más pernicioso de la teología católica es la verdad sobre el karma y el libre albedrío que operan a lo largo de múltiples vidas, trascendiendo completamente la doctrina agustiniana del pecado original, que enseña que todos los humanos nacen en un estado de corrupción heredado de la transgresión de Adán, que requiere el bautismo para eliminar la mancha y la posterior participación en la vida sacramental para evitar recaer en el pecado mortal, que conduce a la condenación eterna.
Steiner demostró a través de la investigación clarividente que las almas no nacen corrompidas por el pecado de ancestros míticos, sino que encarnan cargando karma específico de vidas anteriores que se manifiestan como circunstancias del temperamento básico del nacimiento y desafíos importantes de la vida actual que sirven propósitos educativos en lugar de ser castigos arbitrarios, y que el desarrollo espiritual genuino no depende de aceptar la salvación ofrecida por una institución externa, sino que requiere un trabajo consciente de transformación que solo cada individuo puede lograr, aunque asistido por fuerzas espirituales que amplifican los esfuerzos, sin reemplazar la responsabilidad personal. La Iglesia construyó una estructura de poder masiva sobre la doctrina del pecado original proclamada por Agustín y formalizada en concilios posteriores, enseñando que debido a la desobediencia primordial de Adán y Eva en el jardín del Edén, todos los descendientes nacen en un estado de alienación de Dios, que requiere una intervención sacramental inmediata a través del bautismo que solo la Iglesia puede administrar válidamente. Esta doctrina cumple una función crucial al crear una necesidad artificial para la Iglesia desde el momento del nacimiento, porque si los bebés no bautizados mueren antes de recibir el sacramento, están destinados, según la teología tradicional, al limbo o algo peor, creando una tremenda urgencia para que los padres católicos sometan a sus hijos al control eclesiástico inmediatamente después del nacimiento, asegurando así que la próxima generación también quede atrapada en un sistema de dependencia perpetua. Cuando Steiner reveló que el concepto de pecado original es una distorsión de la verdad más profunda sobre el necesario descenso de la conciencia a la materia para el desarrollo de la autoconciencia individual, que no podría surgir sin la experiencia de la separación temporal, estaba eliminando el fundamento sobre el cual la Iglesia justifica intervenir en vidas desde el nacimiento y mantener el control a través de una elaborada estructura sacramental. La comprensión del karma que ofreció no es un fatalismo que acepta pasivamente las circunstancias como inevitables, sino un reconocimiento empoderador de que el sufrimiento tiene causas educativas que pueden entenderse a través de una reflexión honesta y resolverse mediante la transformación consciente de patrones destructivos, en lugar de simplemente soportarse como pruebas misteriosas de fe o castigos incomprensibles de Dios, que deben aceptarse con resignación. La revelación de que Cristo no vino a cancelar el karma, al permitir que las consecuencias de las acciones se borraran mágicamente mediante la aceptación de una fórmula de creencia, sino que vino a crear posibilidades de trabajar con el karma de manera transformadora, en lugar de simplemente equilibrarlo mecánicamente, es una verdad que la Iglesia no puede aceptar en absoluto porque socava la doctrina paulina central de la salvación a través de la fe en lugar de las obras, lo que permite mantener que la salvación depende de la relación con la Iglesia, en lugar del desarrollo moral real. Si los creyentes entendieran que el progreso espiritual genuino requiere una transformación auténtica del carácter, a través del trabajo consciente, a través de las consecuencias kármicas, en lugar de aceptar dogmas y participar en rituales, reconocerían que el verdadero trabajo espiritual trasciende completamente las afiliaciones institucionales y que el desarrollo depende del esfuerzo propio, en lugar de la sumisión a autoridades externas. El profundo temor que la Iglesia siente hacia Steiner no es irracional, sino un reconocimiento calculado de que si las verdades que reveló fueran ampliamente comprendidas y aceptadas, se produciría una revolución espiritual en la que las estructuras de control construidas durante milenios colapsarían porque las personas descubrirían que pueden acceder a Cristo directamente, desarrollarse espiritualmente a lo largo de múltiples vidas, entender el sufrimiento como algo educativo en lugar de punitivo. Conocer los misterios a través de la percepción en lugar de aceptarlos a través de la fe y lograr la salvación a través de la transformación en lugar de la afiliación institucional. Esta revolución no destruiría el cristianismo auténtico, pero liberaría a Cristo de la prisión de dogmas que sirven al poder más que a la verdad, restaurando la posibilidad de una relación directa con lo divino, que Jesús demostró que es accesible a todos, en lugar del privilegio de una élite eclesiástica que reclama una mediación exclusiva. La estrategia actual de la Iglesia de ignorar públicamente a Steiner mientras advierte discretamente a los creyentes refleja un cálculo de que atacar abiertamente solo atraería atención no deseada, lo que llevaría a las personas a investigar por sí mismas y descubrir que mucho de lo que él enseña tiene un profundo sentido en comparación con los dogmas que la Iglesia proclama, pero que no puede explicar satisfactoriamente.
Es más seguro pretender que la antroposofía es irrelevante y marginal que participar en un debate abierto donde las debilidades de las posiciones católicas quedarían expuestas ante audiencias que comenzarían a cuestionar fundamentos de autoridad que siempre han sido presentados como incuestionables, porque se basan en la revelación divina que trasciende la crítica humana. El futuro de la relación entre el catolicismo y la antroposofía estará determinado por si la Iglesia puede continuar manteniendo a las masas en la ignorancia sobre las alternativas espirituales a través del control de la información, o si el fácil acceso al conocimiento a través de Internet y el crecimiento del interés en la espiritualidad no dogmática llevarán a números críticos a descubrir a Steiner, al reconocer que sus revelaciones ofrecen respuestas convincentes a preguntas que la Iglesia evita abordar honestamente. Todo católico que descubre la antroposofía y la investiga seriamente representa una amenaza potencial, porque las verdades que Steiner expuso son tan profundas y las explicaciones tan claras en comparación con los vagos misterios que ofrece la teología católica, que la gente inevitablemente comienza a preguntarse por qué se les mantuvo en la ignorancia sobre un conocimiento espiritual que tiene mucho más sentido que los dogmas proclamados por concilios en contextos políticos hace siglos. La profundidad del miedo que sienten las autoridades eclesiásticas puede medirse no solo por el silencio oficial, sino por acciones discretas tomadas cuando la influencia de la antroposofía comienza a penetrar en las comunidades católicas a través de las escuelas Waldorf que atraen a familias católicas que descubren que la educación basada en las ideas de Steiner produce resultados superiores en comparación con las escuelas católicas tradicionales o a través de la agricultura biodinámica que demuestra que los métodos basados en la comprensión espiritual de las fuerzas formativas producen alimentos de una calidad notablemente superior, o a través de la medicina antroposófica, que trata a la persona como una totalidad de cuerpo, alma y espíritu, en lugar de la máquina biológica que ve la medicina convencional. Cuando la gente observa que las aplicaciones prácticas del conocimiento espiritual de Steiner producen resultados mensurables en la agricultura y la educación para la salud, inevitablemente comienzan a preguntarse si quizás las verdades espirituales que reveló también merecen una consideración seria, en lugar de un rechazo automático basado en la conformidad con dogmas católicos que no pueden verificarse mediante la experiencia práctica ni la observación objetiva. Reflexiona rápidamente. ¿Cuántas veces has sentido que algo era importante, pero decidiste ignorarlo, y luego se dio cuenta demasiado tarde? Este puede ser el momento de hacer algo diferente. Si este sentimiento sigue presente, disfruta. El acceso está en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. La ironía histórica es que la Iglesia, que afirma ser la guardiana de la verdad revelada y el único camino de salvación, tiene miedo de una investigación honesta de las realidades espirituales, porque dicha investigación invariablemente revela que mucho de lo que se proclamó como verdad esencial en los concilios fueron compromisos políticos que servían a necesidades de poder en lugar de descubrimientos de verdades eternas, que el desarrollo de la doctrina reflejó tanto la necesidad de control social como la búsqueda genuina de comprensión, y que muchos dogmas centrales son adiciones posteriores que Jesús nunca enseñó y que las primeras comunidades cristianas desconocían. Steiner no atacó al cristianismo desde fuera como un enemigo hostil, sino que expuso desde dentro cómo la institucionalización corrompió el impulso original, transformando el mensaje de liberación espiritual en un sistema de control a través de dogmas y jerarquías, una revelación que la Iglesia vive como una amenaza existencial, porque prefiere mantener la ilusión de una continuidad ininterrumpida con Cristo. Y los apóstoles, en lugar de admitir que muchas doctrinas fueron inventadas siglos después por razones que poco tenían que ver con las auténticas enseñanzas de Jesús. La contradicción entre la apertura oficial de la Iglesia al diálogo interreligioso con el budismo, el hinduismo y el islam, versus una hostilidad apenas disimulada hacia la antroposofía, revela que el miedo no es a religiones claramente diferentes que no compiten por las mismas audiencias, sino a alternativas espirituales que utilizan un lenguaje cristiano que venera a Cristo, pero ofrecen interpretaciones que socavan los dogmas católicos y las estructuras de autoridad. La antroposofía es peligrosa precisamente porque no rechaza a Cristo, sino que lo coloca en un marco cósmico que trasciende el control eclesiástico al ofrecer un camino de cristianismo esotérico que no depende de instituciones que pretenden mediación exclusiva, permitiendo a las personas mantener la devoción a Cristo mientras se liberan de la dependencia de jerarquías que demuestran a través de repetidos escándalos que la autoridad moral que afirman no está justificada por el comportamiento real de líderes que predican la virtud mientras protegen a los abusadores y acumulan riqueza.
El impacto de las revelaciones de Steiner no se limita a cuestiones doctrinales abstractas, sino que se extiende a prácticas concretas de la vida católica, que los creyentes experimentan a diario, porque la comprensión de la reencarnación transforma completamente el significado del sufrimiento, debido a una prueba aleatoria o un castigo incomprensible, en una oportunidad educativa con un propósito claro. El conocimiento de Cristo como fuerza cósmica directamente accesible libera de la dependencia de la confesión obligatoria a un sacerdote que puede o no tener verdadera sabiduría para ofrecer una guía útil. El reconocimiento del karma en lugar del pecado original elimina la culpa paralizante que la Iglesia cultiva para mantener el control. Al hacer, las personas se sienten permanentemente inadecuadas y necesitan una intervención eclesiástica constante. Y comprender el desarrollo a lo largo de múltiples vidas elimina la urgencia artificial de aceptar dogmas incomprensibles bajo amenaza de condenación eterna, permitiendo que cada persona evolucione a su propio ritmo a través de la experiencia directa, en lugar de la conformidad forzada a las doctrinas proclamadas por las autoridades. La revelación de Steiner de los dos niños. Jesús no es un oscuro detalle histórico sin relevancia práctica, pero es clave para comprender que la preparación de un vehículo para Cristo implicó un proceso cósmico complejo en lugar de un milagro arbitrario, demostrando que los misterios pueden conocerse a través de la investigación en lugar de aceptarse como incomprensibles, y mostrando que María, aunque importante, no fue elegida de manera única en formas que trascienden la comprensión, sino que fue una participante consciente en un proceso que puede entenderse cuando se aplican métodos apropiados de investigación espiritual. Esta democratización del conocimiento sobre acontecimientos fundamentales del cristianismo es una amenaza directa a la autoridad que la Iglesia mantiene al proclamar que solo ella, a través del magisterio, tiene la capacidad de interpretar significados del nacimiento y la vida de Jesús que trascienden la capacidad de descubrimiento de la razón humana sin ayuda. La afirmación de la Iglesia de que los misterios de la fe trascienden la comprensión humana y debe aceptarse mediante la humildad en lugar de cuestionarse mediante la razón, cumple la función política de mantener la dependencia de la autoridad eclesiástica para las interpretaciones oficiales, pero se contradice con Steiner al demostrar que lo que la Iglesia proclama como incomprensible puede conocerse mediante el desarrollo de una percepción suprasensible que está latente en cada persona en espera de ser cultivada mediante prácticas apropiadas. Esta posibilidad de saber en lugar de simplemente creer es revolucionaria porque transfiere autoridad de las instituciones externas al desarrollo interno, de las jerarquías que proclaman verdades a los individuos que verifican las realidades, de los dogmas impuestos al conocimiento conquistado. Una transformación que destruye los cimientos sobre los cuales se construyó el poder eclesiástico al mantener a las masas en un estado de ignorancia, al afirmar que las verdades espirituales son accesibles solo a través de canales controlados por la Iglesia. La resistencia de la Iglesia a Steiner se intensifica por el hecho de que él no era un crítico hostil que atacaba desde afuera, sino un investigador reverente que amaba profundamente a Cristo y veía la misión como restaurar el cristianismo, a profundidades que la institucionalización había oscurecido, una posición que es más peligrosa que el ateísmo abierto, porque no puede ser descartada como hostilidad antirreligiosa, sino que debe ser confrontada como un desafío de alguien que afirma conocer a Cristo más profundamente que la Iglesia, que dice representarlo exclusivamente. Esta combinación de reverencia por Cristo con crítica devastadora de las distorsiones eclesiásticas crea un dilema para la Iglesia que no puede atacar fácilmente a Steiner como enemigo del cristianismo sin correr el riesgo de exponer las mismas distorsiones que reveló, por lo que la estrategia es el silencio, esperando que la influencia se limite a pequeños círculos que puedan ser marginados como sectarios sin comprometerse con el contenido real de las revelaciones que amenazan los fundamentos de la autoridad. El creciente interés por la antroposofía entre personas educadas que buscan una espiritualidad que integre la razón y la experiencia en lugar de exigir la suspensión de las facultades críticas es una tendencia que preocupa profundamente a las autoridades católicas porque representa exactamente el tipo de católico que la Iglesia menos puede permitirse perder, personas que están espiritualmente comprometidas pero que no aceptan el dogma sin cuestionarlo y que valoran la verificación a través de la experiencia en lugar de la conformidad basada en la autoridad. Cuando estas personas descubren que Steiner ofrece un camino de conocimiento espiritual que honra a Cristo y al mismo tiempo trasciende las limitaciones del dogma católico, a menudo salen gradualmente del catolicismo institucional mientras mantienen la devoción a Cristo.
pero se liberan de estructuras que impiden el desarrollo espiritual genuino, al insistir en la obediencia a doctrinas que no tienen sentido para la conciencia moderna. La afirmación de la Iglesia de que un cambio del catolicismo a la antroposofía es una pérdida de fe se revela falsa cuando las personas que hacen la transición demuestran un desarrollo espiritual más profundo y un compromiso más genuino con los valores cristianos de amor y servicio que muchos católicos practicantes que obedecen exteriormente pero que no han internalizado verdaderamente la transformación de conciencia que Cristo vino a permitir. Esta observación empírica de que los antropósofos a menudo manifiestan cualidades cristianas de manera más auténtica que los católicos obedientes es embarazosa para la Iglesia, que afirma tener medios únicos de santificación a través de los sacramentos, pero que no puede explicar de manera convincente por qué la participación regular en los sacramentos a menudo no produce una transformación moral notable, mientras que las prácticas antroposóficas de meditación y trabajo interior producen cambios mensurables en el carácter y la conciencia. La profecía de Steiner de que el siglo XX marcaría el comienzo de la segunda venida etérica, donde un número cada vez mayor de personas tendría experiencias directas de Cristo en dimensiones suprasensibles, está siendo parcialmente validada por los crecientes informes de encuentros místicos que las personas tienen fuera de los contextos eclesiásticos tradicionales, experiencias que la Iglesia no puede controlar o validar oficialmente, porque ocurren a través del desarrollo de la percepción individual, en lugar de la participación en rituales sacramentales. Esta democratización de la experiencia mística, en la que Cristo se vuelve accesible directamente a cualquiera que desarrolle una sensibilidad adecuada, en lugar de solo a los santos canonizados por la Iglesia después de una investigación prolongada, es una pesadilla para las autoridades eclesiásticas porque socava por completo la afirmación de que las experiencias auténticas de Cristo requieren mediación y validación sacramental por parte de una jerarquía autorizada. El miedo a la Iglesia no disminuirá, sino que se intensificará, a medida que más católicos descubran a Steiner a través de Internet, donde la información no puede controlarse como era posible en épocas anteriores, cuando la Iglesia podía suprimir textos inconvenientes colocándolos en el índice de libros prohibidos y amenazar a los creyentes con la excomunión por leer materiales heréticos. En la era digital, todo católico curioso puede acceder fácilmente a las obras completas de Steiner y descubrir por sí mismo qué revelaciones de él tienen un sentido profundo en comparación con los dogmas que deben aceptarse mediante la fe ciega. Y cada persona que hace este descubrimiento representa una amenaza potencial porque puede compartir conocimientos con otros, que también comenzarán a cuestionar si la Iglesia realmente tiene toda la verdad o si hay dimensiones del cristianismo que fueron suprimidas porque amenazaban las estructuras de poder. La elección que enfrentan los católicos al descubrir a Steiner no es entre la fidelidad a Cristo y la apostasía, sino entre la conformidad con dogmas que no explican adecuadamente las realidades y una búsqueda honesta de la verdad que pueda llevar más allá de los límites establecidos por las autoridades, entre la obediencia ciega a jerarquías falibles y el desarrollo del propio discernimiento espiritual, entre la dependencia de sacramentos administrados por sacerdotes que pueden o no haber desarrollado genuinamente, y el cultivo de una conexión directa con Cristo, a través de la purificación y la comprensión. Esta elección es angustiosa para muchos porque implica alejarse de la comunidad y la tradición que les han proporcionado identidad y pertenencia, pero es una elección que cada vez más personas están haciendo, porque la integridad espiritual, eventualmente, requiere honestidad sobre lo que se puede verificar, versus lo que se debe aceptar, basándose únicamente en una autoridad que demuestra a través de escándalos repetidos que no es digno de una confianza ciega. Los 5 secretos que Steiner expuso no son ataques destructivos al cristianismo, sino invitaciones a un cristianismo más profundo, basado en un conocimiento verificable, en lugar de una fe ciega en el dogma, en el desarrollo interno en lugar de la dependencia de rituales externos, en la comprensión de las leyes espirituales en lugar de la sumisión a misterios incomprensibles proclamados, en el reconocimiento de la evolución a través de vidas múltiples, en lugar de un juicio único basado en una sola vida, en el acceso directo a Cristo en lugar de la mediación obligatoria de una jerarquía que reclama poderes exclusivos. Cada secreto ataca el dogma central, pero ofrece una alternativa que tiene más sentido y que puede verificarse a través del desarrollo de la conciencia, en lugar de aceptarse a través de la autoridad. Una transformación que libera en lugar de aprisionar, que empodera en lugar de crear dependencia, que inspira en lugar de intimidar mediante amenazas de condenación.
El legado duradero de la confrontación entre la Iglesia Católica y las revelaciones de Steiner estará determinado no por los pronunciamientos oficiales o las condenas formales que el Vaticano pueda emitir, sino por las decisiones individuales de millones de católicos que en las próximas décadas descubrirán la antroposofía y decidirán si se conforman con el dogma por temor a perder comunidad e identidad, o si buscan la verdad honestamente, incluso cuando eso signifique trascender las limitaciones que imponen las autoridades, reconociendo que la fidelidad auténtica a Cristo puede requerir la liberación de instituciones que dicen representarlo, pero que a menudo traicionan sus enseñanzas al priorizar la preservación de poder sobre el servicio de la verdad. La creciente ansiedad que impregna los círculos eclesiásticos sobre las tendencias de secularización y la pérdida de fieles, especialmente entre los jóvenes educados, no es causada principalmente por el ateísmo o el materialismo, como suelen afirmar los líderes religiosos, sino por el creciente reconocimiento de que los dogmas católicos no tienen sentido para la conciencia moderna que valora la evidencia y la verificación por encima de la autoridad y la tradición, y que las alternativas espirituales, como la antroposofía, ofrecen caminos que integran la razón y la experiencia en lugar de requerir la suspensión de facultades críticas. El intento de la Iglesia de mantener la relevancia mediante la modernización de la liturgia y la adopción de un lenguaje contemporáneo, manteniendo inalterados los dogmas fundamentales, es una estrategia condenada al fracaso, porque el problema no es la forma de presentación, sino el contenido de doctrinas que contradicen tanto el conocimiento científico como el sentido moral desarrollado, como la doctrina del infierno eterno para los pecados temporales, que ofende el sentido de la justicia, o la doctrina del pecado original, que condena a los inocentes por las transgresiones de otros, o la doctrina de la exclusividad de la salvación a través de la Iglesia, que niega el valor de otras tradiciones espirituales auténticas. Cuando Steiner ofreció alternativas a cada una de estas doctrinas problemáticas basadas en la investigación clarividente de las realidades espirituales, en lugar de formulaciones conciliares, estaba proporcionando exactamente lo que la conciencia moderna necesita para conciliar el compromiso espiritual con la integridad intelectual. Una posibilidad que la Iglesia no puede aceptar porque requeriría admitir que los dogmas proclamados como verdades eternas eran en realidad construcciones humanas, falibles que servían a necesidades históricas específicas que ya no son relevantes. La resistencia de la Iglesia a reformar las doctrinas fundamentales no es una terquedad irracional, pero es un reconocimiento calculado de que admitir errores en áreas centrales socavaría la afirmación de infalibilidad que es el fundamento de la autoridad católica. Porque si la Iglesia se equivocó acerca de la reencarnación o la naturaleza de Cristo o el pecado original, entonces no hay garantía de que esté en lo cierto acerca de otras doctrinas proclamadas con la misma certeza absoluta. Y todo, edificio de autoridad basado en afirmaciones de enseñar infaliblemente verdades reveladas, colapsaría, dejando entre muchas instituciones humanas falibles, sin ningún derecho especial a exigir obediencia incondicional. Este miedo a abrir la puerta al cuestionamiento de cualquier dogma central explica por qué la Iglesia preferiría perder creyentes que ya no pueden aceptar doctrinas problemáticas en lugar de reformar las enseñanzas de manera que preservarían la lealtad, pero socavarían la autoridad al admitir la falibilidad. La tragedia es que la rigidez dogmática que la Iglesia mantiene por temor a perder autoridad está causando precisamente la pérdida masiva de creyentes que busca evitar, porque las personas que podrían seguir siendo católicas, si la Iglesia permitiera interpretaciones más flexibles de las doctrinas, se van en cantidades cada vez mayores, porque no pueden profesar con buena conciencia creer en dogmas que contradicen tanto la razón como la experiencia. Si la Iglesia tuviera el coraje de admitir que algunas doctrinas eran errores históricos y abrazara las ideas de investigadores como Steiner, que ofrecen una comprensión más profunda de las realidades espirituales, podría potencialmente renovarse y volverse relevante para la era moderna, pero esa renovación requeriría una humildad que la jerarquía eclesiástica no demuestra, porque está atrapada en estructuras de poder que dependen de mantener afirmaciones de autoridad absoluta, incluso cuando eso significa perder credibilidad ante un número cada vez mayor de personas. El futuro más probable es que la Iglesia Católica siga disminuyendo en influencia y en número en las sociedades desarrolladas donde la educación y el acceso a la información permiten a la gente cuestionar a las autoridades e investigar alternativas, mientras mantiene el poder en las regiones menos desarrolladas, donde el control de la información es más fácil y donde la tradición todavía tiene suficiente peso para mantener la conformidad incluso cuando las doctrinas no tienen pleno sentido. En este escenario,
La antroposofía y otras espiritualidades basadas en el conocimiento verificable en lugar de la fe ciega crecerán entre las personas educadas que buscan caminos espirituales que honren tanto la necesidad de significado como la integridad intelectual, mientras que el catolicismo institucional se volverá cada vez más irrelevante para la conciencia contemporánea, excepto como una tradición cultural sin poder real para moldear valores y comportamientos de manera significativa. La alternativa sería que la Iglesia reconociera valientemente que algunos de los 5 secretos que Steiner expuso son ciertos, y que los dogmas que los contradicen deben ser reformulados o abandonados, admitiendo que la reencarnación tiene más sentido que un único juicio eterno basado en una sola vida, que Cristo como principio cósmico es más coherente que la segunda persona de una Trinidad incomprensible, que el desarrollo espiritual a través de múltiples vidas es más justo que la salvación, o la condenación basada en el estado del alma en un momento arbitrario de la muerte, que el acceso directo a Cristo a través de una percepción desarrollada es más empoderador que la dependencia de sacramentos mediados jerárquicamente, y ese karma educativo es más razonable que el pecado original heredado. Una reforma tan radical haría que la Iglesia fuera relevante para la era moderna, pero destruiría estructuras de autoridad que los líderes de la Iglesia valoran más que la verdad o la relevancia, por lo que no sucederá a través de la iniciativa de la jerarquía, sino solo a través de la presión de base de los católicos que descubren alternativas y exigen cambios, o simplemente se van, llevándose consigo recursos y energía. El temor de la Iglesia Católica a Rudolf Steiner está justificado porque sus revelaciones ofrecen una alternativa coherente y verificable a todo el sistema de dogma católico, una alternativa que tiene mayor sentido para la conciencia moderna, y que puede ser probada a través del desarrollo de la percepción en lugar de ser aceptada basándose en una autoridad que demuestra a través de repetidos escándalos que no merece una confianza ciega. Los 5 secretos que expuso no son detalles periféricos, sino que atacan los cimientos mismos sobre los cuales se construyó el catolicismo institucional. Y el creciente reconocimiento de que Steiner tenía razón y la Iglesia estaba equivocada en cuestiones fundamentales es una tendencia que se acelerará a medida que más personas tengan acceso a la información y desarrollen el coraje para cuestionar a las autoridades que siempre han afirmado tener respuestas definitivas, pero que demuestran, mediante la necesidad de reformular periódicamente doctrinas, que las verdades eternas que dicen enseñar son, de hecho, construcciones humanas falibles, sujetas a revisión cuando las presiones internas o externas se vuelven demasiado fuertes para resistirlas. El mensaje final para los católicos que descubren a Steiner es que la elección no es entre Cristo y la herejía, sino entre dogmas que aprisionan y verdades que liberan, entre conformidad que paraliza y investigación que empodera, entre dependencia que infantiliza y autonomía que madura, entre miedo a la condenación que controla y amor verdadero que transforma. Los 5 secretos que Steiner expuso sobre la reencarnación de Cristo cósmico, 2 Jesús, acceso directo y karma, en lugar del pecado original, ofrecen caminos hacia un cristianismo más profundo que honra a Cristo, al restaurarlo a la grandeza cósmica, en lugar de aprisionarlo en dogmas que sirven al poder institucional. Y cada persona que tiene el coraje de investigar estas verdades por sí mismo, en lugar de aceptar ciegamente lo que proclaman las autoridades, está participando en la liberación del cristianismo de las distorsiones acumuladas a lo largo de siglos de institucionalización que ha subordinado la verdad a la conveniencia política y espiritual al control social. La confrontación entre la Iglesia Católica y la antroposofía de Steiner no es una batalla entre el bien y el mal, o entre la fe y la herejía como a la Iglesia le gustaría presentarla, sino que es una confrontación entre un sistema basado en una autoridad externa que afirma verdades reveladas que deben ser aceptadas sin verificación, versus un camino basado en el conocimiento directo que puede ser desarrollado por cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo interno necesario, entre una estructura que mantiene el poder manteniendo a las masas en la ignorancia y la dependencia, versus un enfoque que empodera a través de la democratización del acceso a la percepción espiritual, entre dogmas proclamadas infalibles pero que contradicen la razón y la experiencia versus verdades que pueden ser investigadas y confirmadas mediante métodos apropiados. El profundo miedo que impregna la jerarquía católica no es irracional, pero es un reconocimiento realista de que si un número significativo de católicos descubre que Steiner ofrece respuestas más satisfactorias a preguntas fundamentales sobre el origen, el sufrimiento y el destino de la humanidad que los dogmas que proclama la Iglesia, se producirá un éxodo masivo no hacia el ateísmo,
sino hacia una espiritualidad más profunda que honra a Cristo, al tiempo que trasciende las limitaciones de las instituciones que han aprisionado su mensaje en dogmas que sirven al poder en lugar de a la verdad. Ahora ya no se trata de contenido, se trata de elección. Quédate exactamente donde estás, o pasa a algo que podría cambiar tu forma de entender todo. La mayoría ya lo ha decidido sin darse cuenta, pero aún puedes elegir. Si quieres ir más allá, el siguiente paso está en el enlace de descripción o comentario fijado. La revelación de los 5 secretos sigue siendo una amenaza creciente, no porque Steiner los proclamó con una autoridad que debe ser aceptada, sino porque cada persona que investiga seriamente descubre a través de su propia experiencia y reflexión que las explicaciones de los mismos tienen un sentido profundo, que los dogmas católicos nunca tuvieron, que la reencarnación es más justa que el juicio único, que el Cristo cósmico es más grande que la persona de la Trinidad, que Jesús explica contradicciones que la teología ignora, que el acceso directo es más fortalecedor que la mediación obligatoria, y que el karma es más educativo que el pecado original. Descubrimientos que no se pueden deshacer a través de una autoridad que proclama herejía porque se lograron a través de la autoverificación en lugar de ser impuestos por elementos externos, liberando a la conciencia de la dependencia de jerarquías que demuestran, resistiéndose a la reforma, que valoran el poder sobre la verdad y el control sobre el desarrollo espiritual genuino que Cristo vino a hacer posible, al demostrar que cada persona puede eventualmente convertirse en un templo viviente. Para las fuerzas divinas, en lugar de permanecer eternamente dependientes de templos externos controlados por jerarquías, mantener la autoridad mediante la supresión del conocimiento que revelaría que la mediación que afirman es necesaria, es en realidad innecesaria para aquellos que desarrollan una percepción que permite la conexión directa con Cristo, que permanece eternamente accesible, no a través de los sacramentos, sino a través de la purificación y el desarrollo que solo cada individuo puede lograr, aunque asistido por el conocimiento que Steiner reveló valientemente, a pesar de saber que enfrentaría una feroz resistencia por parte de instituciones dedicadas a mantener el poder a través de dogmas que no resisten un escrutinio honesto en comparación con las realidades espirituales que la investigación clarividente revela a aquellos dispuestos a trascender las limitaciones, tanto del materialismo que niega el espíritu, como del dogmatismo que aprisiona el espíritu, en fórmulas proclamadas incuestionables por las autoridades que prueban a través de la necesidad de suprimir la investigación, que no tienen confianza en las doctrinas mismas que resisten el examen crítico de las conciencias despiertas a la posibilidad de conocer, en lugar de simplemente creyendo. El miedo a la Iglesia es un síntoma de debilidad reconocida, no de fuerza confiada, y revela a través de un silencio estratégico y una supresión discreta que las autoridades saben que el dogma no resistiría una comparación honesta con las verdades que Steiner reveló si los católicos fueran libres de investigar sin interferencias, intimidación o amenazas de exclusión de la comunidad que les proporciona identidad y pertenencia.